Empecemos lo que sería ya la tercera unidad de este curso de Física 1. En esta unidad vamos a empezar a ver el movimiento de los cuerpos, ¿no? Vamos a ver los tipos de movimiento que existen. El primer tema de, de, este, de esta unidad es conceptos relacionados con el movimiento. Yo creo que este tema lo voy a dividir en dos clases porque son varios conceptos, y este tema lo voy a dejar hasta rapidez, velocidad y aceleración, pero esta primera parte la voy a dejar hasta rapidez y lo que es velocidad y aceleración para una segunda parte, ¿no? De lo que es los conceptos, porque posteriormente veremos movimiento uniforme acelerado y etcétera, etcétera, otros tipos de movimiento. Entonces, como conceptos que están relacionados con lo que es el movimiento, lo primero que vamos a ver es posición y sistema de referencia. ¿Qué cosa es posición y qué cosa es en física un sistema de referencia? Son cosas que son conceptos relacionados con el movimiento. Bueno, para poder describir el movimiento, para que nosotros podamos describir matemáticamente el movimiento de los cuerpos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la posición que tiene un objeto respecto a un sistema de referencia. O sea, son dos cosas que están ligadas, la posición y el sistema de referencia, que es el primer tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, un sistema de referencia es un conjunto de puntos con respecto a los cuales podemos dar la posición de un objeto. Un sistema de referencia en física y matemáticas prácticamente es un eje coordenado, ¿no? Por ejemplo, el eje coordenado X y Y en el horizonte es un sistema de referencia que nos ayuda a encontrar no solo puntos, sino que rectas, ecuaciones cúbicas, cuadradas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, la relación que hay entre la posición y el sistema de referencia es que el sistema de referencia nos sirve para que podamos localizar las posiciones de los objetos. Eh, sí, un sistema de referencia es, por ejemplo, un eje coordenado. Eh, entonces, la posición nos da información que permite localizar un objeto en el espacio en un tiempo determinado. Creo que conforme vaya avanzando la clase voy a ir explayando más de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es un sistema de referencia, ¿por qué son importantes los sistemas de referencia? Estos sistemas de referencia, por ejemplo, un eje coordenado, como les he dicho desde ahorita, son indispensables para dar la posición, o sea, para encontrar los puntos donde se encuentra cualquier cosa, ya que sin un sistema de coordenadas o un sistema de referencias o un eje coordenado, sin ellos no podríamos dar la ubicación espacial de un objeto para que pueda llegar a él. Para que podamos ubicar un objeto es necesario comparar su posición con la de otro objeto. A ver, un sistema de referencia. Eh, Cuando ustedes se ubican en el espacio, ¿dónde se encuentran? Pues vivimos en el sistema solar, ¿no? Bueno, vivimos en la Vía Láctea, en el sistema solar, en el tercer planeta llamado Tierra, en el continente América, eh, en el país México, en el estado Guerrero, en la ciudad Tecpan de Galeana, en la colonia en la que vivan, en la calle en la que vivan, en el número de la casa de la calle en la que vivan, en el cuarto de la casa en la que vivan, sí, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de referencia fue el espacio y poco a poco fuimos dando la ubicación dentro de ese espacio en donde se encuentran ustedes. Pero por aquí dice otra cosa importante también, el tiempo, por aquí decía, ok.
en un tiempo determinado, ¿sí? También es importante dar el tiempo para que podamos describir el movimiento. ¿Por qué? Porque ese espacio que yo les dije ahorita, que vivimos en la Tierra, en el continente americano, así, que nos fuimos yendo hasta la casa, hasta el cuarto en el que estamos, ahorita estamos en esa posición, en esa posición. Pero hace 100 años nosotros no estábamos en esa posición, ¿sí? Entonces la posición, el tiempo, el sistema de referencia son conceptos que van relacionados para que podamos describir el movimiento de los objetos. En este caso ahorita estamos hablando nada más de la posición. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, quiero que vayan a la posición tal para el día de mi cumpleaños, ¿sí? Los invito a mi fiesta que va a ser en Tecpan de Galeana, en la calle Apolonio Castillo número 30, el día 17 de noviembre a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, les estoy dando la posición en la que ustedes van a llegar, o si quieren llegar, están invitados a mi fiesta en el tiempo tal, en el sistema de referencia que es la calle Apolonio Castillo número 30. Entonces, para que yo les diga la posición a la que ustedes se tienen que mover, les di un sistema de referencia que fue las calles y la posición en el tiempo, tal día a tal hora. Porque yo, ¿para qué sirve que les dé el sistema de referencia? Pero ustedes van a llegar 5 días tarde o 3 años antes de ese evento, ¿sí? La posición está relacionada con el sistema de referencia para ubicar el espacio y el tiempo para que coincida, ¿sí? Hasta ahí vamos. Eh, por ejemplo, un sistema de referencia puede ser, como yo les digo, un eje coordenado, ¿no? Pero por ejemplo aquí, este ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, las losetas del piso, ¿sí? Eso es un sistema de referencia. Por ejemplo, mi dedo aquí está en la loseta. Si yo trazo aquí X, son estas losetas, y estas losetas hacia allá son Y. Pues bueno, ese cuadro de allá está en la posición 1, 2, 3, 3 en X, y en Y 1, 2 está en la posición 3,2, ¿sí? Entonces el sistema de referencia son las losetas, ¿no? Y mi unidad de medida en este caso serían losetas. Pero puede ser que, bueno, más bien no puede ser. Cuando estamos en física, hablamos por un sistema de unidades de medida, que es el Sistema Internacional de Medidas. Y ya saben que las distancias, las longitudes, la unidad del Sistema Internacional de Unidades, pues es el metro. Entonces, pero eso es un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, me encuentro el parque respecto de mí, el sistema de referencia que voy a ocupar son las calles, las cuadras, ¿no? Entonces yo puedo decir que el parque se encuentra a 5 cuadras hacia mi derecha y 2 cuadras hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué sistema de coordenadas utilicé? Cuadras, las cuadras de las calles. Eso es para la posición. Entonces, para la posición está relacionada con el sistema de referencia y también ocupamos el tiempo, ¿sí? Esos son como que los primeros conceptos del movimiento de los cuerpos. Ahora, otra cosa que necesitamos, distancia, otro concepto que se ocupa, distancia. Para saber la posición, que es lo que describí hace un momento, de un objeto determinado, es decir, la posición es la información que permite localizarlo en el espacio, podemos conocer la distancia que nos separa de él dentro de un sistema de referencia y usando un sistema de unidades dados. Puede ser kilómetros, millas, centímetros, losetas, cuadras, etcétera, ¿no? Entonces,
el parque respecto de mí está a una cierta distancia, ¿sí? Pero para yo moverme al parque pueden ocurrir dos situaciones, que es las que les quiero mostrar respecto a la distancia. Para yo decir, el parque se encuentra a cierta distancia, ¿no? Pero aquí ocurren dos situaciones. Si yo fuera este carro y el parque fuera este carro, quiero que les quede claro qué cosa es trayectoria y qué cosa es movimiento. ¿Sí? Perdón, desplazamiento. Recordemos que estamos hablando de movimiento de los objetos. ¿Sí? Eh, para yo llegar al parque, por ejemplo, puedo tomar una trayectoria. La trayectoria es una ruta que yo tomo para llegar a un punto. En este caso, por ejemplo, la trayectoria para yo llegar a este punto, pues aquí hay una roca, acá hay una montaña, hay un árbol, entonces no puedo ir derecho, ¿sí? Hay cosas que me impiden ir derecho, entonces yo tomo la trayectoria esta, ¿no? Y la distancia para esa trayectoria, pues es de 8 kilómetros para llegar acá. Esa es una situación, pero en física, en matemáticas, en las ciencias exactas, las trayectorias no sirven, porque las trayectorias son volátiles, digámoslo de esta manera. Puedo tomar miles infinitas trayectorias para llegar de un punto a otro, ¿sí? Puedo tomar miles o infinitas trayectorias para llegar de un punto a otro. Entonces no nos sirve en las ciencias exactas tanto la trayectoria. Hay algo que sí nos sirve, que es el desplazamiento. Y este es un concepto importante en física. El desplazamiento es una de las infinitas trayectorias, pero la trayectoria más corta. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta, ¿sí? Entonces, las trayectorias pueden ser infinitas, que yo tome este camino de acá y me tarde 8 kilómetros. Puede ser que haga nada más una curva para acá y aunque la curva esté muy lejos, pueden ser 10 kilómetros, pueden ser 6 kilómetros, ¿no? Puedo tomar infinitas trayectorias, pero hay una trayectoria específica a la cual llamamos desplazamiento, el cual es la trayectoria más corta, digámoslo de esta manera. En física, el concepto que nos importa es el desplazamiento, la cual es la trayectoria más corta entre dos puntos, que sería una línea recta. Entonces, decimos que la trayectoria, bueno, estas son las dos cosas que quería que conocieran, que las trayectorias pueden ser muchas. Entonces, como pueden ser muchas, pues no podemos controlar una infinidad de cosas. La que sí podemos controlar es el desplazamiento, la cual es la trayectoria más corta que puede existir de un punto a otro. Entonces, ya el concepto de trayectoria lo podemos definir como una línea imaginaria. Bueno, las trayectorias son líneas imaginarias que traza un objeto para moverse de un punto a otro, mientras que el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo, lo mismo que una trayectoria es el cambio de posición de un cuerpo, pero lo podemos entender como la línea recta, o sea, la distancia más corta. El desplazamiento es la distancia más corta que une a dos objetos. Eso es el otro concepto, ¿no? Que vamos a mucho utilizar la distancia. El tiempo, como les dije hace un momento, pues cuando ocupamos la posición de un objeto, pues tenemos que decir en qué momento del tiempo se ubica, pues, ¿no? La Tierra, bueno, el Sol, por ejemplo, ahorita tiene miles de millones de años en esa posición, pero no todo el tiempo el Sol ha estado en esa posición, ¿sí? Entonces, para dar la posición es importante o el tiempo está ligado al concepto de posición. Pero sin embargo, por ejemplo, no sé, este concepto de tiempo es de mucha importancia para describir el movimiento de los cuerpos. Porque el tiempo está presente. A ver aquí.
El concepto de presente el concepto de tiempo está presente debido a que el movimiento también el movimiento es una razón de cambio. Ahorita vamos a pasar a lo que es razón de cambio, pero por ahorita el movimiento es una razón de cambio. Por ejemplo, cuando decimos que la rapidez de un objeto es de 100 kilómetros por hora, esa moto va con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Y ahorita les explico lo que es razón de cambio, ¿no? Y también lo que es rapidez, pero ustedes vulgarmente así lo dicen, ¿no? Yo iba en mi moto a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Pues bueno, se están moviendo, la moto se está moviendo, ¿no? Y entonces ustedes dicen, porque su odómetro, donde viene la velocidad, marca, ¿no? 100 kilómetros por hora. Pues vean, aquí está una unidad de tiempo, horas, segundos, minutos, ¿no? Por ejemplo, las motos se mueven a cierta velocidad, entonces, eh, y cuando indican la velocidad, pues están indicando una unidad de tiempo, por eso el tiempo también está presente, no solo en la posición, sino al moverse, ¿sí? Entonces, necesitamos saber qué es primero razón de cambio, que es lo siguiente que les voy a explicar, y lo que es la rapidez. Después de razón de cambio, creo sigue rapidez, sí, ok. Entonces, en matemáticas, en física, ¿a qué nos referimos con una razón de cambio? Cuando en matemáticas o en ciencias exactas estén hablando de razón, así, la palabra razón en las ciencias exactas, en física, en matemáticas, en química, en biología, ciencias exactas, cuando se habla de razón es una división, ¿sí? Es una división y por ser una división divides algo entre algo, entonces tienes dos cosas. Entonces para la razón se tienen dos cosas, pero veámoslo de esta manera, ¿no? La razón de cambio es un concepto muy importante para el estudio del movimiento. Por ejemplo, la razón, aquí hay una división, kilómetros entre hora, ¿sí? Por eso más o menos, bueno, ahorita lo explico también de otra manera, pero la razón es una división y por lo tanto aquí tenemos una división de algo entre algo, dos cosas. Y la razón es importante para el estudio del movimiento. Por ejemplo, ustedes con seguridad alguna vez han necesitado realizar una actividad en un tiempo, en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, desde una tarea escolar hasta ejercicio físico, ¿no? O sea, ustedes, yo les dejo por lo general más de una semana para que hagan una tarea, ¿sí? Se las dejo para cierto tiempo. Lo que sea que ustedes hagan, cuando hacen ejercicio, el ejercicio lo hacen en un tiempo, no lo hacen infinitamente el ejercicio. Ejemplo específico, cuando ustedes ahorran dinero, saben que para tener, no sé, 1,000 pesos, quieren ahorrar mil pesos y lo quieren tener al final de mes, pues deben de apartar cierta cantidad mínima diario, ¿no? Para poder alcanzar 1,000 pesos al final del mes. Pues bueno, cuando realizan ese ahorro, ustedes sin quererlo, están relacionando dos cantidades. Siempre la razón va a ser la relación entre dos cantidades y va a ser una división. Cuando ustedes están, cuando ustedes, no sé, por ejemplo, están ahorrando, lo que relacionan es el ahorro de dinero en una cierta cantidad de tiempo. Son dos cosas que relacionan, dinero con tiempo. Así, por ejemplo, así, digámoslo de esta manera, una razón de cambio se define, ya esta es una definición un poco más formal de lo que les he explicado, como una cantidad respecto de otra. La razón son dos cantidades. Entonces es una cantidad respecto a otra. Aquí, por ejemplo, esto es una cantidad de kilómetros respecto a horas, ¿sí? Cuando ustedes ahorran, están ahorrando una cantidad de dinero
respecto a una cierta cantidad de tiempo. Eso es una razón. Y lo pueden expresar en este caso como un cociente. Esto de aquí es un cociente. En matemáticas, en física, cuando hablen de cociente, estamos hablando de división. Entonces, la razón de cambio la expresamos como un cociente. La razón de cambio con respecto al tiempo nos da información de cuánto cambia una cantidad en cierto intervalo de tiempo. Es decir, qué tan aprisa ocurre algo. El estudio del movimiento se describe principalmente en términos de tres razones de cambio. Cuando estemos estudiando el movimiento o querramos describir el movimiento de un objeto, vamos a usar tres razones de cambio comunes que ustedes comúnmente lo dicen, ¿no? Las tres razones de cambio que vamos a analizar es rapidez, 1, velocidad, 2 y la aceleración, 3. Estas son las tres razones de cambio que vamos a estudiar. Rapidez, velocidad y aceleración. Esta primera clase la voy a dejar hasta la rapidez y voy a continuar la clase la siguiente semana con velocidad y aceleración. Pero entonces, la rapidez, ¿qué cosa es la rapidez? Bueno, primero quiero que entiendan algo que tienen mal presente o que hay un mal prejuicio entre la sociedad por desconocimiento. La rapidez no la utilizan y utilizan indiscriminadamente la palabra velocidad cuando no siempre están hablando de velocidad, sino que se están haciendo referencia a rapidez. Pero dicen en vez de decir rapidez, dicen velocidad. Hay momentos en los que sí se ocupa de manera correcta velocidad, pero nadie ocupa la palabra rapidez. Y en vez de rapidez utilizan el nombre de velocidad cuando eso no es velocidad. La rapidez y la velocidad es casi lo mismo, nada más que la velocidad lleva otra cosa que la rapidez no lleva. Digamos que, bueno, no digamos, la velocidad es un vector y la rapidez no es un vector. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Bueno, en las clases pasadas de lo que era un vector. Un vector tiene magnitud, porque tiene un número, dirección y sentido. Tiene tres cosas. Y, por ejemplo, esto es una rapidez. Es una rapidez, no es un vector. Cuando ustedes dicen, voy en mi moto, la moto llevaba una velocidad de 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Discúlpenme, pero está mal dicho, no se dice velocidad 100 kilómetros por hora. Realmente lo que deberían haber dicho sería, lleva una rapidez de 100 kilómetros por hora. Denme un segundo. ¿Qué pasó, más? Estoy dando clases, no puedo ahorita. Usted elija lo más barato, lo que quiera. Vale. Sí, tiene que ser USB. Perdón. Eh, entonces, velocidad es vector y un vector tiene magnitud. Esto tiene magnitud, pero no tiene dirección. O sea, nada más me está diciendo 100 kilómetros por hora. No me está diciendo 100 kilómetros por hora al norte, por ejemplo. Cuando ya le agregan la palabra al norte, ya ahora sí es una velocidad. Sí, sí captan. Entonces, para mí eso simplemente es una rapidez porque no me está diciendo la dirección o el sentido. Nada más me está diciendo la magnitud de cómo se está desplazando en el tiempo. Esta es una razón de cambio. Entonces, nada más tiene magnitud de algo, pero no tiene dirección o sentido. Entonces, no es velocidad, simplemente es rapidez. Entonces, ¿qué cosa es la rapidez? Los objetos en movimiento, cuando algo se está moviendo,
con respecto a un sistema de referencia, o sea, sistema de referencia pues es el espacio, o sea, un objeto que se mueve en el espacio, recorre en una cierta distancia en un cierto tiempo. Distancia entre tiempo, distancia entre tiempo. Eso es rapidez. La rapidez es que un objeto se mueve en el espacio en distancia en un cierto tiempo. Por ejemplo, un león correrá una distancia en un determinado tiempo antes de alcanzar a su presa. Tú, como estudiante, cada día al ir a la escuela recorres una distancia desde tu casa y tardas un cierto tiempo en llegar a la escuela. Y eso no siempre es lo mismo porque depende del tráfico. El león no siempre va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo antes de alcanzar a su presa, ¿no? Entonces, pues esas cosas varían. La rapidez es una medida física que nos dice qué tan aprisa se recorre una dicha distancia. Una manera más formal de ver lo que es la rapidez es y como se habrán dado cuenta, la rapidez es una razón de cambio, ¿sí? Es una razón de cambio en la que se recorre la distancia en un cierto intervalo de tiempo. Este, es decir, la rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Esto es la definición de rapidez, ¿no? La rapidez es la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Aquí la palabra por, o sea, esta palabra aquí por, la distancia recorrida por unidad de tiempo, quiere decir dividido entre, ¿sí? De hecho, vean cómo decimos 100 kilómetros por hora. Lo decimos así, como si nada, 100 kilómetros por hora. Pero no se habrán puesto a pensar por qué siempre decimos 100 kilómetros por hora cuando en el odómetro del carro no es un por, al contrario, es una división. Es 100 kilómetros divididos en unidades de hora. Entonces, aquí la palabra que nosotros decimos por realmente es dividido entre. Y se representa la y se representa por la diagonal entre dos magnitudes, o sea, el símbolo de división, la diagonal, pues es esto, ¿no? Y se representa por la diagonal, o sea, la división, la diagonal entre dos magnitudes. Entonces, eh, la es rapidez es igual a distancia entre tiempo. Esto es rapidez. La rapidez es distancia entre tiempo. Si le agregamos una dirección hacia el sur, eh, hacia mi casa, hacia la derecha, hacia el noroeste, ya no es rapidez, ya eso ya es velocidad, pero esa es la siguiente clase. La rapidez nada más me dice la distancia entre el tiempo. Y pues lo representamos así. La letra R minúscula de rapidez es igual a distancia entre tiempo. Esta es la fórmula de rapidez. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Ahora, de esta misma fórmula yo puedo obtener el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. De esta fórmula, si yo despejo el tiempo, me queda que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la rapidez. Y de igual manera la puedo despejar si yo quiero calcular la distancia en vez de la rapidez o en vez del tiempo, puedo calcular nada más la distancia. Y la distancia es igual a que la estorba está dividida entre el tiempo, si está dividido como pasó el tiempo, multiplicando, ¿no? Entonces, la distancia es igual al tiempo por la rapidez. Entonces, si yo quiero calcular rapidez, pues utilizo esta fórmula. Si yo quiero recalcular el tiempo, pues utilizo esta fórmula. Si quiero calcular la distancia, pues utilizo esta fórmula. Entonces, la rapidez instantánea, eh, ¿qué cosa es?
porque ahorita van a ver por qué la rapidez la dividimos en rapidez instantánea y en rapidez promedio. La clase de hoy la voy a dejar hasta rapidez instantánea. Pues bueno, los objetos al desplazarse lo hacen con cierta rapidez, pero como sabrán ustedes, os habrán dado cuenta de que no siempre lo hacen con la misma rapidez. Ustedes cuando caminan no siempre van caminando a 1 metro por cada 5 segundos, ¿sí? Su rapidez va variando. A veces van caminando, a veces tienen que correr. Un carro cuando va en la carretera no siempre va a 100 kilómetros por hora. A veces tiene que frenar, a veces tiene que acelerar, viene una curva y tiene que... Entonces la rapidez en la vida real no es constante porque siempre va variando. Entonces en física lo que hicimos, o bueno, no lo hice yo, lo se hace, decimos que se hace es, se va calculando, una manera es calcular la rapidez que llevas instantáneamente, ¿sí? Entonces los objetos al desplazarse no lo hacen con la misma rapidez, lo que les digo ahorita. Entonces hay algo que se llama rapidez instantánea, la cual es la rapidez en cualquier momento. Por ejemplo, en el odómetro es a lo que ustedes le llaman velocímetro del carro, ¿no? El odómetro, la aguja, lo que está señalando es la rapidez instantánea. Por ejemplo, si yo voy manejando y volteo a ver que mi odómetro va ahorita marcando 80 kilómetros por hora, significa que en ese momento llevo 80 kilómetros por hora. Esa es mi rapidez instantánea. A lo mejor en un segundo después, pues ya acelero y va más rápido, ¿no? Entonces, la rapidez instantánea es la rapidez que llevo en ese momento. Y para terminar la clase, veamos un ejemplo, ¿no? Y me voy a quedar hasta rapidez instantánea. Vamos a ver lo que vamos a llamar como caso práctico 1, ¿no? Entonces, me dicen esto, ¿no? Un automóvil sale de un restaurante al lado de una carretera con una rapidez me dan esta rapidez, 20 kilómetros por hora, la cual mantiene durante 20 minutos. O sea, durante 20 minutos él iba puro a 20 kilómetros por hora. Después adquiere una rapidez de 100 kilómetros por hora y esos 100 kilómetros por hora los lleva durante 10 minutos. Hasta que se detiene por 5 minutos y posteriormente reanuda el viaje a 40 kilómetros por hora por 30 minutos más. Finalmente, al orillarse en un paraje, se estaciona con una rapidez de 2 metros por segundo, tomándose 2 minutos en estacionarse, ¿no? Y concluye ya su recorrido. Entonces lo que me están preguntando es, ¿cuál es la distancia que ha recorrido ese móvil? Me están preguntando cuál es la distancia. Entonces me voy a mis formulitas y quiero saber la rapidez. No quiero saber la rapidez, quiero saber el tiempo tampoco. Quiero saber la distancia. Entonces la fórmula que voy a ocupar es esa, porque me están pidiendo la distancia. Entonces digo que la distancia es igual al tiempo por la rapidez. Pero como les dije hace un momento, ¿cómo vamos a resolver o atacar este problema? Híjole, los objetos no siempre llevan la misma rapidez. Entonces, lo que yo haría sería calcular la distancia que llevaba con esta rapidez en 20 minutos, luego calcular la distancia de esto en 10 minutos, luego calcular la distancia en este tiempo y esta rapidez, y así para cada una de las partes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerle la distancia 1, ¿sí? La voy a llamar a esta parte. La distancia 1 sería cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo tardó en esa parte? En la primera parte. En esta primera parte son 20 minutos. Entonces aquí sería 20 minutos multiplicado por la rapidez. Esos 20 minutos ¿a qué rapidez iba? A 20 kilómetros por hora. Por 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasa aquí? Que yo no puedo multiplicar 20 uvas, perdón, y no son 20, son 100 aquí. Hagan de cuenta que ustedes no pueden multiplicar 20 uvas multiplicadas por 100 mangos. Porque vean, aquí es M. Perdón, aquí son 20 minutos. ¿Sí? Aquí tienen minutos y acá tienen kilómetros por hora. Es como no puedo hacer esta multiplicación porque no puedo multiplicar uvas con limones, son cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es que aquí están hablando de tiempo en minutos y acá están hablando de tiempo en horas. Tienen que realizar una conversión. ¿Cuánto equivale 20 minutos en hora? Entonces, lo pueden hacer por pensamiento lógico. Si una hora tiene 60 minutos, sería un tercio, ¿no? Sería aquí un tercio de hora. Pero pueden hacer la conversión, como yo les expliqué, en la primera unidad. Para una conversión lo multiplican por una división y abajo ponen lo que quieren eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Quiero eliminar los minutos y arriba ponen a lo que lo quieren convertir. Y ya nada más aquí ponen la igualdad, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que una hora, ¿cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos. Y ya nada más realizan esa operación. 20 por 1 entre 60. 20 por 1 es, pues 20. 20 entre 60 es un tercio, que sería 0.33333, ¿no? 20 entre 60 da un tercio. Pero expresado en decimal, pues sería 0.333333. Yo, como soy matemático, lo voy a dejar como un tercio. ¿Un tercio de qué cosas? Pues los minutos se eliminan con los minutos y me quedan horas. Entonces, esto pasa a ser igual. Eso pasa a ser igual a, en vez de poner 20 minutos, voy a poner un tercio de hora. Un tercio de hora. Y ahora sí ya puedo multiplicar esto con esto. ¿Por qué? Porque ya aquí mi unidad de tiempo está en horas y acá también mi unidad de tiempo está en horas. Y ya multiplico un tercio por 100. ¿Cuánto da? Da 100 tercios. Un tercio multiplicado por 100 da 100 tercios. 100 tercios vean, aquí horas, perdón, está arriba y aquí horas está abajo. Cuando multiplican, ¿qué pasa? Que se eliminan horas y horas y nada más me van a quedar kilómetros. 100 tercios de kilómetros. Pero como matemático, esto sería la respuesta. Pero para su sentido común, como que no es común decir, tengo una distancia de 100 tercios de kilómetro.
Por lo general pues ya lo ponen en decimal. 100 entre 3 sería 33.333 hasta el infinito kilómetros, ¿no? Esa es la distancia que recorrió el automóvil en esta primera parte. ¿Sí? 20 kilómetros por hora durante 20 minutos. Recorrió una distancia de 33 kilómetros por hora. Y hago lo mismo, pero para la distancia número 2. Después adquiero una rapidez de durante 10 minutos. O sea, hago lo mismo, pero ahora lo voy a llamar distancia 2. Y lo que distancia es tiempo por rapidez. ¿Qué tiempo fue? 10 minutos con una rapidez de 100 kilómetros por hora. ¿Qué creen? Me equivoqué en la primera. En la primera era 20 kilómetros por hora la rapidez durante 20 minutos. Aquí era 20 minutos y aquí era 20 kilómetros por hora. Entonces lo corrijo. Aquí sería 20 kilómetros por hora y sería aquí 20 tercios. Entonces 20 tercios, discúlpenme. 20 entre 3 da 6. 6, 6, 6, 6, 6. Ahí está. Y ahora sí, la distancia 2 es tiempo por rapidez. El tiempo que fueron 10 minutos y la rapidez fueron de 100. Entonces, hago las mismas cosas. Voy a copiar todo esto. Y son 10 minutos y 100 kilómetros. Entonces, aquí son 10 minutos y acá son 100 kilómetros. Pero primero convierto 10 minutos a horas. Sería 10 entre 6, sería un sexto. Y acá sería un sexto. Acá sería 100. Multiplico 100 por un sexto y me va a dar 100 sextos. Y 100 partido en 100 partido en 6 da 100 entre 6 da 50 tercios, que es 16.6666 kilómetros. Esa es la distancia número 2. Luego, hasta que se detiene por 5 minutos. Entonces la siguiente sería distancia 3. La distancia 3, ¿cuánto sería? Usen la lógica. Hasta que se detiene por 5 minutos. Si yo me detengo durante 5 minutos, ¿cuánto avancé? Si estoy detenido durante 5 minutos, ¿cuánto avancé en ese lapso de tiempo? Nada. Pues ahí no avanzó. Entonces pongo 0 kilómetros que avanzó. Y paso a la distancia número 4. Voy a copiar esto porque seguramente voy a ocupar conversión. La distancia número 4 va a ser en el intervalo. Posteriormente reanuda el viaje, 40 de rapidez y 30 minutos de tiempo. 40 de rapidez y 30 minutos. Entonces, aquí son 30 minutos y acá son 40 de rapidez. El mismo problema, que los minutos los tengo que convertir a horas. Entonces, 30 minutos es 30 entre 6, me da 3 sextos. Entonces, si tengo 3 sextos, ustedes multiplican 30 por 1 entre 6 y le va a dar 3 sextos. Cosas de fracciones. Fracciones equivalentes simplifican. Son cosas que ya deben de saber ustedes.
pero si ustedes realizan esto da 3 sextos. Entonces 3 sextos por 40 kilómetros por hora es 3 por 40. ¿Cuánto da 3 por 40? 120 dividido entre 6. 120 entre 6. 2 entre 6 da 20, creo. 120 entre 6, exactamente 20. Entonces aquí es 20 kilómetros. La distancia número 4 avanzó 20 kilómetros. ¿Y qué más falta? Finalmente, al orillarse en un paraje, se estaciona con una rapidez de... La rapidez es de 20 metros por segundo durante 2 minutos. Entonces, la distancia número 5 es de 2 metros por segundo. Ojo aquí, aquí tengo metros por segundo y todas las anteriores eran kilómetros por hora. Aquí voy a hacer dos conversiones. Entonces, primero 2 metros por segundo. Aquí es 2 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo? 2 minutos. Durante 2 minutos. Pues vean que como aquí tengo minutos y acá tengo segundos. Si son segundos y minutos, ajá. Como aquí tengo minutos y acá tengo segundos, voy a convertir 2 minutos a ver qué hago. No, voy a convertir más bien estos segundos. Estos segundos los voy a convertir a minutos. A ver, 2 metros divididos entre segundos, o sea, esta parte de aquí, lo voy a convertir a minutos. Como los segundos están abajo, los pongo arriba. Y abajo pongo a lo que quiero convertir. Los segundos los quiero convertir a minutos. Ahora sí, esta cantidad, como estaba en segundos, que es esta cantidad de acá, la voy a convertir a minutos para poder hacer esta multiplicación. Entonces, si los segundos los tengo abajo, los pongo arriba, ¿no? Para poder eliminar segundos con segundos. Y busco una equivalencia. ¿Qué equivalencia conozco entre minutos y segundos? Yo sé que un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplico 2 por 60 es igual a 2 por 60 entre 1 me va a dar como resultado 120, pero no estoy hablando de horas. Ahora segundos y segundos se eliminaron y me queda metros sobre minutos. Metros sobre minutos. Metros sobre minutos. Ajá. Entonces ya pude multiplicar esto con esto. Pero, a ver, voy a borrar todo esto para que no se confundan. Es, en vez de 2 minutos, bueno, 2 minutos sí los puse igual porque eso no los convertí. 2 minutos los voy a multiplicar por esta cantidad, pero esta cantidad ya la convertí a algo que tuviera minutos, que es 120 metros por minuto. Ahí está. Y ahora, como ya tengo la unidad de tiempo minuto, ya tengo la unidad de tiempo minuto, pues ya puedo multiplicar. 2 por 120 es 240
minutos está arriba y minutos está abajo y los estoy multiplicando, los puedo eliminar y me quedan nada más metros. Ahora, otra cosa, esa es la distancia 5, 240 metros, pero todas las distancias que fui encontrando las tenía en kilómetros, 0 kilómetros, 20 kilómetros, y ahora tengo metros. Entonces estos 240 metros los voy a convertir a metros, a kilómetros, perdón. Entonces pongo la cantidad que quiero convertir, la multiplico por una división. ¿Y qué quiero eliminar? Metros. Si está aquí arriba lo pongo abajo, y arriba pongo a lo que lo quiero convertir a kilómetros. Entonces, ¿qué equivalencias hay entre kilómetros y metros? Que un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Que un kilómetro tiene 1000 metros. Y eso aquí es igual 240 por 1, 240 entre 1000, 240 entre 1000, 240 entre 1000 me da 0.24. 0.24. No, aquí no va. Me da 0.24. ¿Qué cosas? Kilómetros. Porque metros y metros se eliminan y solamente me queda kilómetros. Entonces 240 metros es igual a 0.24 kilómetros. Y ya tengo todo. Lo que me están preguntando, recuerden que lo que me preguntaban es cuál es la distancia. Pues la distancia sería esto más la distancia 2 más la distancia 3 la distancia 3 es el de 0 kilómetros más la distancia 4 que es 20 kilómetros más la distancia 5 que es esta. Eso es igual, ojo, como tienen todas las mismas unidades de medida, kilómetros, 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 kilómetros y kilómetros, los puedo sumar. Si por aquí hubiera una que fuera metros o hectómetros o decámetros, no podrían sumar directamente, tendrían que hacer conversiones como aquí. Aquí teníamos 240 metros y lo convertimos a kilómetros para poder hacer esta suma. Si todo está en kilómetros, suman y ya. Entonces suman 6.66666 más 16.66666 más 0 más 20 más 0.24 y les da 43.57 kilómetros. Esa es la distancia que recorrió ese automóvil. La pregunta era, ¿cuál es la distancia que ha recorrido el automóvil? Pues ha recorrido 43.57 kilómetros. Y eso es todo.